de escuchar a la arqueóloga María Teresa Vázquez Sánchez, nuestra invitada especial de este día, quien tratará en su conferencia las prácticas funerarias en un conjunto de entierros del posclásico en San Andrés Cholula. Desde luego que estas situaciones tan especiales ya investigadas en el terreno, que debe realizarse en las zonas arqueológicas, en los sitios donde aparecen los vestigios de aquellos personajes que vivieron en otra época, desde luego será lo interesante. Así es que solo pido a ustedes que recibamos a nuestra invitada con un fuerte aplauso. Estas tumbas, construcciones tan importantes, cuentan con rasgos como su forma y elementos decorativos que, sumados a las ofrendas que contenían, proporcionan abundante información de las ideas sobre la muerte de las sociedades mesoamericanas. Damos paso a la experiencia y sobre todo al conocimiento de la arqueóloga María Teresa Vázquez para recorrer el camino de la investigación, ruta por la que nos conducirá. Así es que, bienvenida arqueóloga, te escucharemos con mucha atención. Muchas gracias a todos por la asistencia y por los organizadores de darme la oportunidad de presentar mi investigación. Bueno, como comentaron, mi nombre es María Teresa Vázquez Sánchez y en esta ocasión les voy a presentar algunos de los resultados del estudio que lleva a cabo como parte de mi tesis de licenciatura. Como el título de la ponencia indica, voy a hablar sobre las prácticas funerarias. Con prácticas funerarias me refiero a la manera en que se dispuso de los restos del individuo tras su muerte. Y esto incluye aspectos como dónde enterraron al difunto, la posición en que lo colocaron, qué objetos enterraron junto con él y los rituales y las ceremonias que posiblemente se llevaron a cabo tras su deceso. Pero además, más que centrarme en los resultados interpretativos, quiero contarles un poco a detalle sobre el proceso metodológico que desarrollé para culminar esta investigación. Es decir, comentarles un poco sobre la metodología, tanto durante el trabajo de campo, de la excavación, como después en el laboratorio. Los entierros de los que voy a hablar fueron descubiertos en el 2012 como parte del proyecto de salvamento arqueológico S11, a cargo del arqueólogo Carlos Cedillos. Se excavó una zanja a lo largo de la avenida 5 de Mayo en San Andrés y a la altura del Laucho Oriente, ahí donde está el circulito, se encuentra un autolavado ahí frente. Entonces la retroexcavadora estaba cavando la zanja y removió parte de un entierro. Algunos huesos se fueron en la tierra y otros quedaron expuestos en el perfil. Como han de saber, aquí en Cholula cualquier obra de infraestructura que afecte el subsuelo debe ser supervisada por arqueólogos. Y en este caso, al ver que ese esqueleto quedó expuesto, aquellos que realizaban la supervisión decidieron hacer una ampliación, es decir, excavar un área más grande para estudiar el entierro no nada más como un conjunto de huesos que se pueden sacar de la tierra, sino verlo en asociación con otros entierros, con otros elementos, si había arquitectura relacionada, o algún basurero o estructura que nos permitía saber más sobre qué hubo antes en ese lugar. El área final de excavación abarcó entre 3 y 4 metros cuadrados, aproximadamente el espacio que tendríamos enfrente de la puerta, no más de 3 pasos por lado, un espacio muy reducido. Pero al terminar de excavar esa área, 4 metros cuadrados y 80 centímetros de profundidad, no mucho realmente, al terminar se recuperaron un total de 16 individuos, 11 adultos y 5 infantes. Entonces, ¿cómo es que los restos de 16 personas pudieron acomodarse en un espacio tan reducido si nosotros ocupamos 1 metro cuadrado cada uno, más o menos? ¿Cómo es que 16 de ellos se acomodaron en 4 metros? Esta característica fue lo que llamó la atención y también por la que decidí
estudia estos entierros. Entonces, aquí tenemos una imagen de cómo la retroexcavadora removió la tierra y se quedaron los huesos acá. Aquí hay un acercamiento. Desde este momento los arqueólogos necesitan registrar todo, desde tomar fotos de cómo quedaron los huesos, cuáles se cayeron, cuáles se mantuvieron en su lugar. Y, como les digo, mis preguntas principales fueron: ¿cómo y por qué 16 individuos fueron inhumados o enterrados en un área tan reducida? Pero antes de abordar el cómo y el por qué, hay otra cuestión muy importante, que es el por qué. ¿Por qué es importante saber esto? Anteriormente, en Cholula ya se han realizado estudios de arqueología funeraria con muestras muchísimo más numerosas, como por ejemplo cuando se excavaron los entierros en los alrededores de la Gran Pirámide. En ese caso, el estudio tuvo una muestra muy grande, sus conclusiones fueron generales tomando en cuenta todos los individuos. Mi contribución es a partir de un estudio de caso. Analicé cada entierro por separado para intentar reconstruir los cambios que sufrieron los restos de esos individuos después de que fueron enterrados, ya sea por la propia naturaleza de los materiales, o sea, la descomposición natural del cuerpo, o por parte de agentes externos. Además, considero que en un lugar como Cholula, en donde la población actualmente vive encima de los restos de la ciudad prehispánica, es prácticamente imposible que no afectemos de alguna manera lo que está bajo nuestros pies. Es por eso que estudiar un contexto ubicado en una área transitada, prácticamente a mitad de la calle, es una buena oportunidad para explorar los procesos de transformación que experimentan los materiales arqueológicos, los cuales a su vez influyen en el grado de preservación y en la cantidad de información que se puede obtener de ellos. Ahora, retomando mis preguntas, el cómo y por qué se inhumaron a estos 16 individuos. El análisis consistió de dos partes. Una que realicé para contestar el cómo y otra para el por qué. En el cómo me enfoqué en reconstruir o proponer el proceso de formación del depósito, es decir, proponer una secuencia de en qué orden fueron inhumados cada uno de las personas y además detectar qué agentes los afectaron. Por el otro lado, las prácticas en el por qué me enfoco en el aspecto interpretativo, las prácticas funerarias, el tratamiento mortuorio y en general las costumbres de las que fueron objeto estas personas fallecidas. Ahora, veamos cómo desarrollé la investigación, cuál fue la metodología que empleé. Como les comenté, empezó desde el momento de la excavación. El proceso que me permitió reconstruir el proceso de formación de este depósito comenzó desde la excavación y se extendió hasta el trabajo de laboratorio. Siempre que los arqueólogos excavamos algún depósito, se hacen dibujos de lo que se había encontrado para no perder detalle de ningún objeto, de ningún resto óseo, de nada. En el caso de los entierros, los huesos se limpian y se exponen para que quede visible. Se ve la posición, dónde va el brazo, dónde va la pierna. Se dibuja cada uno de los huesos y se fotografía. A veces cuando los restos están revueltos se les asigna un número para después poderlos identificar individualmente. Eso fue lo que se observa en esta foto. Dado que había muchos fragmentos desarticulados, se colocó una retícula con letras y números. Entonces a cada fragmento se le asignó una clave, como A2, para que después en el dibujo se pudiera ubicar fácil y rápidamente en donde estuviera. Esto fue de utilidad para tener una referencia del alto grado de fragmentación y de compactación que tuvo el depósito. También se nota la profundidad a la que están los huesos a partir de un punto arbitrario, un nivel, el cual permite ver a qué distancia vertical está un hueso con relación a otro. Si la cabeza está por acá y los pies acá, están más cerca, dependiendo. Eso me permitió ver el grado de compactación de los individuos, ya que, como les mencioné, todo el depósito no sobrepasó 80 centímetros. Acá podemos ver un hilo con un nivel y se va tomando la medida vertical desde nuestro punto arbitrario hacia abajo o hacia arriba, dependiendo. Para visualizar qué tan compactos, qué
tan comprimidos estaban las personas en ese espacio, podemos pensar en el volumen que ocuparía una persona en cuclillas, más de 60, 80 centímetros, dependiendo de la robusticidad de la persona, qué tan gordito, qué tan ancho. Pero en este caso los entierros, los restos, al ser puro hueso, ya sin los tejidos ni nada, obviamente es mayor la capacidad de compactación. Los entierros que yo analicé, ninguno sobrepasó los 30 centímetros de alto, o sea, todos los huesos estuvieron en un espacio así, el cráneo y lo demás. En el caso de los niños, también es muy notorio. Imagínense un niño de alrededor de 2 años, 2, 3 años, en posición fetal, pero al final de cuentas, cuando sus restos son excavados, no tuvo una altura mayor a 20 centímetros, totalmente hecho bonito. También, aparte de estos registros, se toman notas en el diario de campo. Estas notas pueden ser descripciones detalladas de cómo va avanzando la excavación, descripciones de los entierros, de los objetos y cualquier otra observación que se considere pertinente y que nos ayude a describir el contexto. Tras el registro, los huesos y objetos que ya están dibujados se levantan y se guardan individualmente anotando sus datos en cada paquete. Si al quitar una capa de huesos visibles, abajo hay más, se repite el proceso. Se limpian, se dibujan, se fotografían, se enumeran si es necesario. Se les toman las profundidades y después de que ya está todo ese proceso completo, ya se pueden quitar. Como pueden ver, es un proceso muy laborioso y me imagino que muchos de ustedes ya han constatado que es muy tardado. ¿Cuánto tiempo dura abierto una calle, bueno, cerrada una calle porque están abriendo las máquinas o porque estamos los arqueólogos ahí con nuestros huesos? Pero después de este trabajo, que sí es muy tardado y laborioso en campo, viene otra parte que también es tardada y laboriosa, que es el trabajo de laboratorio, el análisis. Bueno, la metodología que se emplea en el laboratorio, por una parte consiste en los dibujos. ¿Qué se hace con todos los dibujos que se hicieron durante la excavación? Esos dibujos se digitalizan, se escanean y se dibujan otra vez, pero con programas como Illustrator, AutoCAD, dependiendo. Y, por ejemplo, aquí vemos 3 capas, 3 dibujos de un mismo entierro. Aquí solo vemos el cráneo y la columna. Después de que se limpió, fotografió y levantó todo esto, abajo vienen las piernas. Después de que se dibujaron todas las piernas, hasta abajo vienen los pies. Entonces, este dibujo de estos 3 dibujos, al final se pueden unir las 3 capas para formar uno solo, que nos da una representación más esquemática de lo que no siempre se puede ver perfectamente claro en una fotografía. Ahora, gracias a este proceso podemos visualizar, como les digo, de manera más esquemática un entierro o cualquier otros restos que se hayan encontrado, arquitectura, pisos, demás. Y, en el caso que yo estoy estudiando, me permitió reconstruir la secuencia, el orden en que fueron los individuos. Por ejemplo, primero tenemos uno aquí, el entierro 9, al cual empujaron hacia arriba, bueno, hacia el norte, para enterrar este otro. Al norte estaba el entierro de la foto, hecho bolita, pero encima de él hubo un niño de alrededor de 4 años y otro de alrededor de 2. Más al sur se localizó un área con mayor cantidad de entierros. Tenemos 1, 2, encima de este hubo otro, 3. Sus piernas fueron removidas para enterrar al que seguía y su fémur de este fue removido para enterrar a otro niño, el cual no resultó tan afectado después cuando enterraron a uno más. Ahora, encima de estos restos se localizaron 2 grupos de fragmentos y encima una concentración de ceniza. Todo eso en 4 metros y 80 centímetros de profundidad, todos bien compartidos, bien acomodados, y gracias al registro tan meticuloso que se hace en campo, los dibujos y demás, es que pude ver qué individuo está encima de cuál, por qué a uno le faltan las piernas,
¿Por qué la fosa del otro está incompleta? Ahora, también se puede observar desde los dibujos, y es algo que vemos, sí podemos ver en la foto, pero igual no siempre es claro, la posición en la que estuvieron los individuos. No se puede, no se ve muy claro ya, pero por ejemplo este que estaba acá abajo, estaba en flor de loto, con las piernas cruzadas más o menos, pero no porque lo hayan depositado así, originalmente, sino porque estaba amortajado en posición fetal, pero después de que los tejidos orgánicos se deshacen, pues los ligamentos se pierden, todos los huesos caen como resultado de la gravedad, es algo muy normal, pero depende mucho del entorno en el que esté el cadáver, qué tanta libertad de movimiento van a tener esos huesos. Por ejemplo, está en flor de loto porque sus piernas deben estar juntitas, cuando se deshizo la carne, pues abrieron. El que está acá parece que está de lado. ¿Por qué? Porque su cuerpo colapsó hacia la derecha. Pero hubo otros casos en los que se observan diferentes procesos. Por ejemplo, en el caso de los niños que están completamente compartidos, como les enseñé anteriormente. Ahora pasemos a otra parte del trabajo del laboratorio, que es el análisis osteológico, es decir, el análisis de los huesos. En campo de excavación de entierro se hace generalmente con instrumentos más pequeños que cucharillas. Lo normal es usar cucharillas para los pisos y demás, pero en el caso de entierro necesitamos usar cosas más finitas, pinceles, instrumental de dentista prácticamente a veces. Esto con el fin de no dañar, o de dañar lo menos posible, los restos óseos, pues son más frágiles que la cerámica, o el ladito, o la obsidiana. Algunas veces esos huesos se guardan con tierra para evitar su deterioro durante la transportación. En el laboratorio, después de que llegaron los huesos, terminan de limpiarlos y elaboran un inventario. Esta parte fue importante porque, como les comenté anteriormente, había concentraciones de huesos, o sea, dos grupos de fragmentos, huesos fragmentados, desarticulados, no se veía exactamente dónde estaba el individuo. Y de hecho, algunos de ellos tenían más de 2 individuos representados. Este inventario me permitió, además de obtener los datos básicos de registro, identificar qué hueso estaba representado. Por ejemplo, debía reconocer que uno es su fémur, que el otro es la tibia, de qué lado son, si es izquierdo o derecho, si es de un adulto o de un infante, y si presentaba alguna otra lesión y demás observaciones que consideramos importantes para identificar cuántos individuos hay ahí. Si tengo, por ejemplo, algo muy básico, si tengo 2 cráneos, mínimo tengo 2 personas. Si tengo 2 cráneos y me sale parte de un tercero, a fuerza tengo 3 personas. Entonces, desde identificar que 2 huesos pertenecen al mismo individuo, por ejemplo, un antebrazo, cúbito y radio, hasta cuando es un caso de infantes, que un hueso de la pelvis a edades muy tempranas está conformado por 3 piezas. Todos esos detalles son importantes al momento de hacer el inventario, porque hay ocasiones en que los esqueletos están articulados correctamente, como aquí. No tendría ninguna duda de que estas vértebras pertenecen al mismo individuo que posee esta cadera, pues todo está junto, no hay pierde. Pero cuando hay fragmentos y se encuentran dispersos, prácticamente sería buscar qué fragmento pega con cuál, para ver, estos dos juntos se pegan, es del mismo individuo, ¿de cuál? Pues después hay que buscar. Estas relaciones pueden ser ya como la foto, porque 2 fragmentos se unen entre sí, porque 2 huesos son homólogos, es decir, un número derecho se parece mucho a un número izquierdo, entonces es posible que pertenezcan al mismo individuo. También cuando son del mismo grupo de edad. En los conjuntos había los restos de 2 infantes, uno de alrededor de 10 años y otro de 5. Identificando los huesos que corresponden a un niño de 10, pude visualizar más o menos la distribución de en qué área se dispersaban sus huesos y en qué área se dispersaban los del otro niño de 5. También en el caso de que tengan lesiones patológicas como fracturas, que empalen o que sean, pues si se rompió una pierna debe tener una lesión en la rodilla,
Ese tipo de cosas también me permite establecer relaciones entre los individuos. Por ejemplo, como les había comentado, están los dos conjuntos de huesos. Todos estos son grupos de húmeros, fémures, fragmentos en general. A primera vista, bueno, pues sí tengo un rompecabezas de huesos, pero tras hacer el inventario y identificar qué hueso o a qué hueso pertenece cada fragmento, pude hacer un plano de distribución como el que se observa aquí. Cada símbolo representa un tipo diferente de hueso. Los cuadros, los húmeros, los triángulos, el cúbito y el radio son los centímetros. El lado que está iluminado representa el lado. Si es un número derecho, el lado derecho está iluminado. Si es un número izquierdo, el lado izquierdo está iluminado. Y estas líneas representan las relaciones que hay entre ellos. Por ejemplo, esta línea que se ve más oscura indica que dos fragmentos se pudieron unir. Pudimos ver un conjunto de huesos revueltos, pero después de hacer esto y gracias a los dibujos, después pude saber que el fragmento que estaba aquí pegaba con otro que estaba acá. Entonces, este hueso es el mismo, aunque esté separado. El sombreado de diferentes colores son una representación de lo que yo considero los huesos que corresponden a un mismo individuo. Todos estos fragmentos corresponden a uno solo, todos estos de acá a otro y estos de aquí a otro. Entonces, en esta imagen, por ejemplo, se ve que tengo 3 individuos representados. En el caso de los niños, por ejemplo, el más oscuro tenía alrededor de 10 años, el más claro, que está de este lado, y por acá unos poquitos, tenía alrededor de 4 años. Entonces, al inicio pude ver, pues todos son restos de niños, pero al establecer las diferencias de edades, porque no son iguales los huesos de un niño de 10 que los huesos de un niño de 5, pude ver que los restos del niño de 10 estaban más dispersos, mientras que los del niño de 5 estaban más concentrados en un área. Hacer estos planos de distribución, estos fueron algunos ejemplos, pero hice varios de ellos, y me permitieron proponer que, además de los entierros cuyos restos están bien conservados en correcta posición anatómica, después de ellos hubo otros que fueron removidos por diferentes causas. Uno de ellos por la concentración de ceniza que hubo arriba. Entonces está el esqueleto, le removieron la parte de arriba, solo quedó lo que estaba sentado bien en el fondo de la fosa, y lo demás, como se lo llevaron, lo pusieron a un ladito después para no tirar los huesos. Además, en esos conjuntos hubo cuatro individuos representados, es decir, aparte de los que puse en el dibujo de colores, hubo otros 4 entierros, pero ya fueron totalmente removidos, ya no se ve en posición original. Ahora, retomando el esquema que les puse al inicio, ya que propuse una secuencia de cómo se fueron afectando los entierros entre sí, también identifiqué los principales agentes tafonómicos, es decir, las causas o causantes del deterioro y desplazamiento de los restos. Entre los agentes tafonómicos, el más importante, o el que causó más alteraciones, fue la actividad humana. Actividad humana tanto prehispánica, como posiblemente colonial, y moderna. Alteraciones prehispánicas, porque, por ejemplo, tenemos aquí, están las costillas o la caja torácica de un individuo, y abajo de ella está un cráneo. Entonces, está un individuo sentadito, y abajo de él está un cráneo. Ese cráneo que hace ahí, pues fue de un individuo anterior, que cuando hicieron la nueva fosa, pues está un cráneo ahí, no importa, le ponemos el otro encima. Ya con eso lo removieron, lo afectaron y demás. Aquí vemos, aquí está el individuo que decía, con el flor de loto. Acá atrás hay otro, pero estos huesos son sus piernas de él. Cuando enterraron a las piernas las empujaron, hicieron la fosa
Y mira, hay huesos de pierna aquí, empújalos para que entre bien el quesillo. Ahora, esta acumulación de ceniza tuvo material cerámico colonial, posiblemente fue una alteración de esa época, y también abajo de ella estaban uno de los conjuntos de fragmentos. Entonces, posiblemente el evento que produjo esa concentración de ceniza afectó a los entierros. Aquí tenemos igual los conjuntos de fragmentos, los articulados, y estos tres cráneos, uno acá y otro aquí, y uno acá. Los tres fueron recortados al mismo nivel. Entonces, desde arriba se veían como los circulitos de la bóveda craneal. Suponemos que fue porque durante la nivelación de la calle, las máquinas recortaban el terreno y pues los tres cráneos están recortados a la misma profundidad. Todos estos cambios, ¿por qué es importante entenderlos? En primer lugar, porque influyen en el estado de conservación de los materiales arqueológicos y por lo tanto también influyen en qué tanta información podemos obtener de ellos. No es lo mismo analizar un cráneo completo, bonito, a uno que ya está totalmente aplastado. Igual no es igual ver un entierro a un esqueleto aún articulado que ver nada más restos removidos. Ahora, eso fue cómo se acomodaron los 16 individuos. No fueron todos enterrados al mismo tiempo, fueron entierros secuenciales, es decir, primero uno, tiempo después otro, y tiempo después el que sigue. No fue un entierro colectivo, ni una cosa común, ni nada por eso. Ahora, el por qué los enterraron ahí. Esto nos hace tomar en cuenta las prácticas funerarias de la época, las costumbres funerarias. En la cosmovisión prehispánica, la muerte era considerada en términos de una dualidad, no como el fin del ciclo, sino como un proceso de regeneración, como el ciclo agrícola o el transcurso del tiempo, que hay un periodo de descanso, luego de cosecha, luego de descanso otra vez, es un ciclo. Además, la idea de la muerte no solo hace referencia a la muerte biológica, sino que también hay creencias y comportamientos asociados a este acontecimiento. En la actualidad, por ejemplo, cuando ocurre un deceso, los familiares o las personas cercanas al difunto, ya sea que saquen el acta de defunción ante una autoridad civil, pero también tiene la parte religiosa. Si creen en la fe católica, van a agendar una misa, se van a hacer aniversarios. O sea, no es solo la muerte de la persona, sino todo lo que conlleva antes y después. En tiempos prehispánicos, el ritual funerario era muy importante, pues de este dependía que la entidad anímica, o el alma del difunto, llegara a su destino final. Y tanto el ritual como el destino estaban determinados por la forma en que murió la persona. Como algunos de ustedes sabrán, por ejemplo, no eran quienes morían de muerte natural, por vejez o enfermedad, su alma llegaba a Mictlan, el lugar de los muertos, después de recorrer durante 4 años un trayecto que tenía 9 etapas. Y las cosas que la persona iba a necesitar durante ese viaje le eran proporcionadas durante el ritual funerario o eran enterradas con él. Cuando las personas se morían por ahogamiento, por un rayo o por enfermedades relacionadas con el agua, como la hidropesía, su destino era en Tlalocan. El ritual funerario, o la forma en que preparaban el cuerpo era diferente, porque su muerte había sido diferente. En algunos casos se les colocaban semillas de maíz en la boca y pigmentos azules en la frente, y se les decoraba con insignias haciendo referencia al dios Tlaloc, el dios del agua. Y, por ejemplo, en el Códice Florentino se menciona que los cuerpos de aquellos individuos que iban al Tlalocan eran enterrados en oratorios especiales. En el caso de las mujeres muertas en parto, ellas iban a la Casa del Sol junto con los guerreros, porque eran consideradas muy importantes, sobre todo si eran el primer parto. Y los rituales funerarios de preparación del cuerpo incluían lavarlo, vestirlo con ropas nuevas, recoger el cabello
y después enterrarlo en el templo de la diosa Sivapipiti, en las regiones. Entonces, por último, aquellos niños muertos a edad temprana iban al Sincalco, que es donde estaba un árbol nodriza que los alimentaba hasta que pudieran ser reinsertados en otro vientre, como si fuera un tipo de reencarnación. En el Códice Florentino se menciona que esos niños se enterraban frente a los graneros, en lo que sugiere que se les vinculaba de manera directa con la fertilidad y el maíz. Para que la entidad anímica, el alma de los difuntos, llegara a su destino, la realización del ritual funerario era de suma importancia, pero también lo era para que los vivos que estuvieran relacionados con el difunto, con sus familiares, retomaran su vida cotidiana y socializaran y asimilaran su pérdida. En el Códice Florentino se observan representaciones de algunas etapas de este ritual funerario, como por ejemplo aquí se observa que le están colocando una cuenta en la boca y el cadáver está amortajado en mantas, bien amarrado. En algunas ocasiones los bultos funerarios se incineraban, y en otros códices, como el Mariabechi, se observan casos de muertos importantes, comerciantes o gobernantes, en los que no solo se enterraban con su cuenta, sino también con pieles, con cascabeles, plumas, piedras finas, o incluso se sacrificaban esclavos. Los rituales de los gobernantes, guerreros, comerciantes y en general personas de alto estatus eran públicos y duraban varios días, incluían cantos, bailes, banquetes y ofrendas tanto de comida como de bebida. Y sus bultos funerarios eran suntuosos, llevaban joyas, llevaban objetos muy valiosos. En el caso del resto de la población, como siempre, hay una diferencia. Algunas crónicas mencionan que estos individuos, la gente común y corriente, eran enterrados debajo de los pisos de las casas, posiblemente debido a que la cremación era un procedimiento más costoso, conseguir el combustible, la madera y demás. El cuerpo era envuelto en mantas o en su respectivo petate, y en la boca se le podía depositar una piedra de jade, obsidiana o cualquier otra piedra verde que simbolizara el corazón del fallecido. Además, se depositaban en vasijas con comida, maíz, frijoles, chía y otras legumbres. Además, se incluían herramientas con las que el individuo fallecido realizaba su oficio. En el caso de las mujeres, se menciona que cuando éstas se dedicaban a tejer o hilar, sus malacates se enterraban con ellas, y en el caso de ser guerreros, se les enterraba con sus armas de guerra. Como sabrán, no son poco frecuentes, no es poco frecuente encontrar entierros en Cholula. Generalmente se encuentran en cada proyecto que se hace. Y aquí es un mapa hasta el año pasado de los sitios en donde había entierros del posclásico medio, nada más. Se puede hablar del clásico, del posclásico tardío, del posclásico temprano. Estos son únicamente del posclásico medio. Y pues vemos, son varios casos. Aquí está la pirámide, el convento, acá están los que ellos finalizaron. A partir de toda esa gran muestra de entierros, hay algunos patrones que podemos identificar, como por ejemplo que para esa temporalidad, el posclásico, predominaban los entierros primarios, es decir, tal cual el muerto se murió, lo enterraron y ya, nunca lo volvieron a sacar ni nada. Son entierros directos, es decir, se excava la fosa en la tierra y se deposita el cuerpo. No hay una tumba tal cual, una estructura arquitectónica específicamente diseñada para colocar el cadáver. La posición predominante es flexionado sedente, en posición fetal, en cuclillas, y la orientación predominante es hacia el norte o el noreste. Las vasijas generalmente son de tipo doméstico, como platos y ocasionalmente objetos de tipo ceremonial como ahumadores y comares pequeños. También ocasionalmente se han reportado objetos de concha como collares o astas de venado y caparazones de tortuga. Hay una variedad de piedras que se les coloca en la boca, que pueden ir desde dioritas hasta obsidianas. Estos atributos compartidos en toda la región sugieren una unidad en las costumbres funerarias de los habitantes de Cholula para esa fase. Todos tenían las mismas costumbres, era
una ideología que tienen muy arraigada. Además, para los mexicas, el norte, orientar la carrera hacia el norte, lo asociaban con el Mitra, en lugar de los muertos, mientras que el este lo vinculaban con el Tlalocan, el lugar al que iban aquellos cuya muerte tenía relación con el agua. Así que, como ambas orientaciones se observan también en Cholula, es posible que los cholultecas compartían esa ideología. Por último, algunos investigadores proponen que la presencia de herramientas de trabajo en los entierros sugiere la continuidad de sus actividades cotidianas después de la muerte. En los entierros que ya analicé, destaca la presencia de malacates. Los malacates se emplean para tejer, para hilar, y esta actividad se asocia principalmente con las mujeres. Pero en estos entierros los malacates estuvieron asociados tanto a mujeres, como a hombres, como a niños, no únicamente con las mujeres. Por lo que pienso que todos los individuos que conforman esta familia, este grupo, de alguna manera estuvieron relacionados con la manufactura de textiles. Las fuentes etnohistóricas relacionan el hilado como una actividad exclusivamente de las mujeres. Son ellas las que usan el malacate y el uso para hacer las fibras. Y es una actividad que se les enseña desde que son jóvenes, niños. Primero aprenden a usar el uso y ya después de la recitura. Hermosillo sugiere que cuando los malacates son depositados en tierra de individuos masculinos, se deba posiblemente a que la especialización de dicha actividad artesanal era tan alta que incluso los hombres participaban en el hilado y el tejido. Es decir, el grupo, no solamente el hilado era una actividad tan importante que no solo las mujeres se dedicaban a ello, sino que toda la familia contribuye. Es posible que la presencia de malacates en los entierros del 5 de mayo tuviera relación con la actividad que desempeñó el grupo y que el colocarlos junto al difunto fuera parte de sus costumbres y una forma de expresar su identidad como una posible familia de tejedores. Pensándolo de nuevo. Ahora, también los objetos asociados a estos entierros demuestran que fue un grupo de bajo estatus socioeconómico, pues aunque cada individuo tuvo pocas o ninguna ofrenda, en el caso de las vasijas estuvieron desgastadas y ninguno presentó cuentas completas de piedra verde, sino únicamente fragmentos. Estos son todos los objetos que se recuperaron de ese depósito y todos son plaquetes de uso doméstico, fragmentos de piedra verde, una orejera y los malacates de diferentes tamaños y formas. Otro aspecto que destaca de estos entierros es el espacio, que es relativamente pequeño y todos los individuos tuvieron que estar prácticamente unos encima de otros, como si ese fuera el único lugar en donde se tuviera permitido enterrarlos. Hay diversas posibilidades para explicar esto. Por una parte, las fuentes etnohistóricas hablan de lugares específicos, como los que ya mencioné, los niños cerca de los graneros o los ahogados cerca de oratorios. Así que es posible que, por cuestiones ideológicas, las personas hubieran sido enterradas en ese espacio. En otros lugares del mundo se entierra a los muertos en determinada sección de la casa para demostrar el largo linaje de una familia. Por ejemplo, si alguien entra a la casa y ve varias marcas de fosas, de entierros, pues piensa que esa familia tiene una tradición familiar muy amplia, entonces le da importancia. Pero también, en este caso, como he considerado la importancia de las transformaciones que suceden en los cuerpos después de que son enterrados, también pienso que es importante considerar otros aspectos más prácticos, como cuando se entierra el cuerpo, tiene cierto volumen, debido a las mantas, al volumen del cuerpo en sí mismo, que tampoco puede realizar. Entonces, cuando toda la materia orgánica se descompone, quedan puros huesos. Entonces, si el piso, cuando lo enterraron, pues ya lo taparon y quedó nivelado, cuando se genera esa pérdida de volumen abajo, pues hay un vacío. La tierra, por consiguiente, se va a sumir, se va a compactar. Entonces, se crearían desniveles en el terreno. Tomando en cuenta esto,
enterrar a los individuos en un mismo espacio, en una misma área, evita que al hacer fosas en diferentes secciones se produzcan desniveles en diferentes secciones. Si vas caminando en tu casa, en un cuarto de tu casa, prefieres tener, si tienes un hoyo, que lo tienes en una sección apartada y no donde estás pasando todo el tiempo y que haya varios hoyos. También sería preferible colocar los entierros en un área poco transitada para que ningún objeto que se coloque encima se vea afectado por ese desnivel. Además de que si se les enterró de acuerdo prácticamente a un protocolo, me imagino que no querrían estar pasando encima de sus familiares. Entre menos pudieran molestar, mejor. Aquí tenemos por ejemplo. En una etapa inicial, todos los individuos estarían en sus fosas y el piso mineral, pero con el paso del tiempo, el desnivel seguiría siendo más o menos notorio. Sería peor si hay diferentes fosas en diferentes áreas de una misma habitación. Un desnivel aquí, otro desnivel acá y otro desnivel acá. Entonces, presenta un problema más práctico, no tanto cuidadoso. Por último, ya para comentar, finalmente quisiera mencionar nuevamente algunos puntos. Aunque en el caso de estos entierros no se contó con rasgos de arquitectura, debido a que el resto más superficial se localizó 30 centímetros por debajo de la capa asfáltica. Entonces, en este espacio es posible que aquí pudo haber estado los cimientos de la casa, pero si recortaron el terreno cuando se niveló la calle y se recortó los entierros, obviamente lo que estuvo más arriba pues también se lo llevaron. Es posible que no contamos con esa arquitectura, los restos hubieran estado dentro de alguna habitación, porque en tiempos prehispánicos esa era la costumbre, inhumarlos dentro de las casas. Y por eso están concentrados en una determinada área reducida. También quienes los enterraron siguieron las costumbres de la época, los colocaron en una posición determinada, flexionados sedentes, orientados hacia el mismo punto, hacia el noreste. Les colocaron sus ofrendas, aunque fueran sencillas, pero lo hicieron, y los depositaron en un espacio designado para ello. Además, todo esto nos habla de intencionalidades, de las actividades que desarrollaron las personas del posclásico que vivieron en Cholula, y nos permite saber un poco cómo enfrentaban ese tipo de situaciones, que no siempre son fáciles para las familias. La muerte de un individuo, en este caso de 16, nos habla de una tradición familiar larga. Por otra parte, la realización de entierros de manera frecuente en una misma área provocó que algunos de ellos resultaran afectados, lo cual, aunado a las actividades modernas, influyó de manera importante en el grado de preservación de los materiales. Por último, quiero comentar que este contexto, aunque numéricamente es muy pequeño en comparación con 400, 500 entierros que puede haber en toda Cholula, a pesar de ser poco numeroso, me permitió hacer dos tipos de análisis, un análisis a dos niveles. Uno, enfocado en la disposición espacial de cada una de las piezas, con el fin de inferir las alteraciones que determinaron por qué los restos se encontraron fragmentados o revueltos. Y otro a partir de los entierros que no sufrieron ninguna afectación, en los cuales pude ver ejemplos de prácticas funerarias del posclásico medio. De esta manera se pudo obtener información sobre las prácticas funerarias de un grupo que vivió en Cholula durante el posclásico, y también reconocer la interacción que hay entre los restos prehispánicos que están abajo de nuestros pies y nuestras actividades cotidianas que realizamos aquí arriba. Bueno, para terminar, quisiera agradecer en primer lugar a las personas, al arqueólogo Carlos Cedillo, que me dio la oportunidad de participar en la excavación, a la arqueóloga Marta Adriana Sáenz, que fue la que estuvo prácticamente excavando todo el depósito, a todas las personas que contribuyeron a la parte de análisis, por ejemplo, al arquitecto que dibujó, que hizo la primera digitalización, al arqueólogo Edmundo, quien realizó el análisis de cerámica, y todos ellos que de alguna manera contribuyeron a que esta investigación tuviera forma. Y finalmente a ustedes por su atención.